Las Fuerzas Armadas llegaron al lugar exacto donde fue asesinado el influencer Camilo Ochoa. Sin embargo, han encontrado nuevas evidencias del crimen. ¿Es cierto que existe una lista de youtubers ligado a los Chapitos hecha por la facción de los Mayos? La respuesta es sí. Pero ¿cuántos han sido alcanzados por sicarios desde que inició la guerra al interior del cártel de Sinaloa? En este video te platicaré de este último y de todos los casos de influencers alcanzados por la violencia desde el rompimiento de las facciones de este grupo delictivo. Y te contaré también cómo fue que la narcoguerra, que inició en Sinaloa, llegó este fin de semana hasta el estado de Morelos, en donde el youtuber Camilo Ochoa fue alcanzado presumiblemente por la facción de los Mayos. Estamos ante una extensión de la guerra de facciones, una extensión hasta un estado de la república en donde también hay un alto índice de violencia, corrupción y escándalos protagonizados por políticos. En los próximos minutos te mostraré lo que está pasando en estos momentos en Sinaloa y en Morelos y cómo han reaccionado las Fuerzas Armadas. Muchas gracias a toda la gente que me dice ya estás en la lista, porque todos me escriben, ya estás apuntado en la lista, ya estás en la lista y todo eso. Me imagino que por las fechas me tomaron en cuenta para meterme a alguna rifa, algún sorteo. Él es Camilo Ochoa, un creador de contenido acusado por la facción de los Mayos de ligas con los Chapitos. El youtuber fue asesinado a balazos la tarde del 16 de agosto en un domicilio del fraccionamiento Lomas de Cuernavaca en el municipio de Temisco en el estado de Morelos. En estos momentos hay un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad en la zona. Tiene alrededor una presencia delictiva muy importante y ya tenemos instalado dentro de lo que ellos llaman la ayudantía municipal a elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional. Sin embargo, antes de entrar en los detalles del operativo de reacción al crimen, permíteme informarte qué fue lo que ocurrió y cómo fue que la narcoguerra llegó hasta el estado de Morelos, muy lejos de Sinaloa, donde tuvo origen. De acuerdo con autoridades, el ataque fue cometido alrededor de las 5 de la tarde. La primera llamada de auxilio la hizo la esposa de la víctima. Al arribar, elementos de seguridad encontraron al influencer sin vida dentro del baño de la vivienda, con múltiples impactos de arma de fuego. La puerta de madera del baño tenía al menos 7 impactos de bala, por lo que las autoridades creen que el agresor le disparó desde afuera del sanitario. De acuerdo con medios locales, fue un solo hombre el que ingresó al inmueble, disparó a la víctima y huyó. Otros medios, aunque menos, aseguran que el agresor escapó en un vehículo blanco. Me quedo sin palabras, o sea, cada vez que me ponen, ya estás en la lista, pronto. Nomás no me dicen la fecha, pues, pero quiero saber cuándo. Camilo Ochoa tenía 42 años, tenía un canal de YouTube con alrededor de 348,000 suscriptores. En sus videos hablaba de narcotráfico y de su experiencia personal, además de que se identificaba como ex colaborador del cártel de Sinaloa y hacía referencias a su rivalidad con la Mayiza. En enero, Camilo Ochoa apareció en panfletos lanzados desde un helicóptero en distintas zonas de Sinaloa en los que se acusó a varios youtubers y artistas de vínculos con los Chapitos. Además de Camilo Ochoa, en esos volantes aparecieron nombres como Peso Pluma, Marquitos Toys y Gael Castro. Yo miré la avioneta y dije son pájaros. Ay, ¿esa madre? No, es que es el reflejo del sol. Está llenando de hojas de volantes todo el cielo que hay avioneta. ¿Por qué lado está cayendo? Vamos a agarrarle exactamente por el malecón, hombre. Ahí nos van a caer en la cabeza Sí. ahorita. Desde que fueron lanzados los volantes desde los aires, al menos 5 creadores de contenido han sido asesinados. Uno de ellos fue Juan Carlos el Chilango, quien fue asesinado el 19 de octubre del 2024 en la isla Musala, en Culiacán. De acuerdo con autoridades, un grupo de sicarios se aproximó al punto donde vendía dulces y abrió fuego. Otro caso fue el de Miguel Vivanco, alias el Jasper. Su cuerpo fue encontrado el 23 de noviembre del 2024 con huellas de tortura en un camino de terracería de la sindicatura de El Quemadito, a un costado de la autopista Culiacán-Mazatlán. Llevaba 2 días desaparecido tras ser reportado como privado de la libertad. El tercer caso fue el de Leobardo Aispuro, alias Gordo Peruzzi. Fue asesinado el 9 de diciembre del año pasado en la zona sur de Culiacán. Medios locales lo ligaron con Marquitos Toys, otro influencer que también fue mencionado en los panfletos. Estos 3 casos, el del Chilango, el Jasper y el Gordo Peruzzi, fueron cometidos antes de que fueran lanzados los volantes en enero de este año. Sin embargo, sus nombres sí aparecieron impresos en esas hojas. Él es Agustín Paul, alias el Pinky, otro influencer asesinado. Horas después del crimen circuló un video en el que, bajo la custodia de un grupo armado, aseguraba haber proporcionado ubicaciones de miembros de los Chapitos a un grupo rival. A diferencia de los otros casos, su nombre no apareció en los volantes. Sin embargo, quien sí apareció fue Gael Castro, mejor conocido como Gael Castro. Fue asesinado el 28 de marzo cuando se encontraba en un restaurante en Ensenada, Baja California. Era originario de Culiacán y era hermano también de Marquitos Toys. Con Camilo
Camilo Ochoa son al menos 6 influencers asesinados en el contexto de la guerra de facciones, 5 de los cuales aparecieron en los volantes lanzados por los aires. Oye, pero están grandes los pinches papeles, ¿eso, loco? Han de ser cartulinas las hijas de la... El último caso, el de Camilo Ochoa, ocurrió en Morelos en medio de una paradoja. Este sábado 16 de agosto no fue cometido ni un solo asesinato en Sinaloa, donde ha tenido origen la guerra entre los chapitos contra los mayos. Al menos eso fue lo que informó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, dato presumido como un logro, pese a que en Morelos la narcoguerra ha cobrado una víctima más. Sin embargo, no es posible presumir que una golondrina hace verano. En los últimos días, Sinaloa ha estado envuelto en casos de violencia relevantes. El pasado 15 de agosto, 2 camionetas con sicarios a bordo interceptaron una ambulancia del ISSSTE en Mazatlán. Allí era trasladado un paciente de la tercera edad recién operado. De acuerdo con la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, los delincuentes realizaron disparos al aire para obligar la detención de la ambulancia, la cual había salido del Hospital General de Mazatlán con destino al hospital del ISSSTE. Una vez detenido el vehículo, los delincuentes se llevaron al paciente, de 70 años de edad y recién operado de las piernas. Sin embargo, horas más tarde fue dejado por los sicarios en la banqueta del hospital del ISSSTE porque, según las autoridades, los delincuentes se equivocaron de persona. También el 15 de agosto fue reportada una riña registrada en el centro penitenciario de Aguaruto, al poniente de Culiacán, con un balance de 3 reclusos heridos, 2 de los cuales tuvieron que ser hospitalizados. Fuentes extraoficiales aseguraron que algunas lesiones pudieron ser ocasionadas por detonaciones de arma de fuego. Sin embargo, esto no fue confirmado por las autoridades de manera oficial. Antes de que se diera a conocer que hubo 3 reos heridos, el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, minimizó lo ocurrido en el penal, asegurando que los presuntos disparos que se escucharon ocurrieron afuera del inmueble. No hay. ¿Le han hecho Hubo algún tiros ahí aislados, no hay enfrentamiento. Oiga, gobernador, Pero si hubo tiros. ayer asesinaron a un menor de 15 años. Dicen que hubo, no está confirmado. Sí, pero no adentro. Al exterior. La guerra de facciones del cártel de Sinaloa ha adquirido otra dimensión también desde Estados Unidos. El 15 de agosto también el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, informó que amplió la recompensa por el paradero de Iván Archibaldo Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán. La recompensa pasó de 5 millones a 10 millones de dólares para igualarla a la ofrecida por la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pero ¿cómo fue que la narcoguerra llegó al estado de Morelos? Las imágenes que ves fueron grabadas en la primera semana de este mes. Se trata del despliegue de un batallón de 600 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional pertenecientes al primer cuerpo del ejército con sede en la Ciudad de México. Como podrás imaginar, el estado de Morelos no ha estado exento de casos de violencia. De hecho, según informaron autoridades, este refuerzo fue para incrementar la presencia de seguridad pública en la zona centro de Cuautla e instalar 4 puntos de inspección vehicular en los accesos al municipio. A la par, el ejército hizo una rotación de mandos en varios puntos del país. Estos movimientos afectaron al estado de Sinaloa y al de Morelos. En el caso de Morelos, los cambios estuvieron relacionados con la primera región militar con sede en la Ciudad de México. Esa región tiene influencia directa en el estado de México, Hidalgo y Morelos y pasó a estar encabezada por el general de división Marco Antonio Álvarez Reyes en sustitución del general Francisco Jesús Leana Ojeda. Hay cientos y cientos de negocios que han tenido que cerrar porque no quieren estar pagando un doble impuesto. Todos estos ajustes en la estructura de las Fuerzas Armadas en Morelos llegaron la misma semana que el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el obispo Ramón Castro, acusó la existencia de cobro de piso en Cuautla. El 7 de agosto señaló que cientos de negocios habían cerrado debido a que aceptaron pagar esta forma de extorsión. 4 días más tarde, el 11 de agosto, el Sistema Nacional de Seguridad Pública colocó a Morelos como la entidad con la tasa más alta de feminicidios en el país durante el primer semestre de este año. Para entonces, Morelos ya sumaba algunos homicidios y casos de inseguridad que habían sido muy mediáticos. Por ejemplo, el 6 de agosto fue asesinado Cristian Nava, exdiputado federal suplente por el PRI. El crimen fue cometido al interior de un restaurante de Cuautla. En tanto, el 9 de agosto, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó del rescate de un niño de 5 años que había sido secuestrado también en Cuautla. Según las investigaciones, este secuestro ocurrió la noche del 6 de agosto y estuvo relacionado con presiones de un grupo delictivo para obligar al padre del niño a trabajar para la organización. Este caso fue dado a conocer por las autoridades una vez que lograron detener a 3 de los presuntos secuestradores.
En las últimas horas han sido reportados más casos relevantes en Morelos, como la detención de 2 hombres con 40 paquetes de metanfetamina en una camioneta en la salida de la caseta de Emiliano Zapata, municipio cercano a Cuernavaca, o la Marcha por la Paz realizada el 9 de agosto, en la que habitantes de varios municipios de Morelos, entre ellos Cuernavaca, Tepoztlán y Huitzilac, participaron en una caminata. O más recientemente, este 17 de agosto, fue confirmado el traslado de Luis Cárdenas Palomino, ex coordinador de inteligencia de la desaparecida Policía Federal y colaborador cercano de Genaro García Luna. El exmando fue movido del Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano en el Estado de México al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial ubicado en Ayala, Morelos. Mirá la loca esa. Vive la vida sin filtro, dice lo que piensa, hace lo que siente. Sin embargo, no todo es violencia en Morelos, también hay escándalos protagonizados por políticos. Uno de ellos es este que ves en pantalla. Se trata de la diputada federal de Morena, Sandra Anaya Villegas, quien atrajo los reflectores por presumir en sus redes sociales sus viajes en Ámsterdam, Brujas, la Muralla China, Nueva York y París. Este caso se ha sumado a la ola de publicaciones hechas por morenistas que han presumido sus onerosos viajes al extranjero, todo en medio de un llamado de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a vivir en la austeridad o al menos no presumir lujos. En su defensa, la diputada morenista dijo que los videos que ella misma publicó recientemente son viejos, de cuando se desempeñaba como empresaria. Otro caso es este. Ella es Mirna Zavala, quien trabajó en la administración de Cuauhtémoc Blanco como gobernador de Morelos. Este 9 de agosto se reveló que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado abrió una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito a partir de señalamientos en redes sociales sobre la supuesta propiedad de una residencia valuada en aproximadamente 50 millones de pesos en la colonia Vistahermosa en Cuernavaca. En su defensa, Mirna Zavala reconoció la propiedad del terreno, pero dijo que en el sitio solamente hay una cisterna y cimientos. Lo cierto es que 5 días antes de que se hiciera pública la apertura de esta investigación, la gobernadora de Morelos, la morenista Margarita González, informó que Mirna Zavala dejaría su cargo como secretaria de Hacienda para finalmente jubilarse. Y ella me comentó que ella, pues la verdad, tenía ya muchos años trabajando en el servicio público, tenía intención también tanto de jubilarse como fortalecer más su trabajo en la universidad, porque yo le ofrecí la subsecretaría. Y es así como llegamos a Temisco, Morelos, donde este 16 de agosto fue asesinado el influencer Camilo Ochoa. El mismo día del crimen, por la mañana, en el municipio fueron encontrados los cadáveres de 3 jóvenes con las manos atadas y múltiples impactos de arma de fuego en un baldío ubicado en la colonia Eterna Primavera. Según autoridades, las víctimas tenían entre 18 y 20 años de edad. Fue a raíz de este acontecimiento y el del influencer que las Fuerzas Armadas hicieron un fuerte operativo en el municipio. No sé qué gorro ponerle. Este es de Haas Club, son las que más me han gustado también. No sé qué gorros ponerle. Tras el asesinato del influencer, la Fiscalía General del Estado informó que activó protocolos de investigación por el homicidio. Al lugar llegaron fuerzas de seguridad de corporaciones tanto federales como estatales, quienes desplegaron un operativo coordinado que incluyó la preservación del sitio, la recolección de indicios y la toma de testimonios. En estos momentos todo está pasando por la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad. La zona donde se encuentra la vivienda de Camilo Ochoa se encuentra fuertemente resguardada, inicialmente por elementos federales como el Ejército y la Guardia Nacional. Sin embargo, con el paso de las horas es más visible la presencia de policías estatales. Lo cierto es que justo en estos momentos la colonia Lomas de Cuernavaca permanece bajo resguardo preventivo mientras avanzan las investigaciones. Pues para saber si llevo yo también un regalo de intercambio, ¿cómo está el asunto? Porque todo el mundo me puede, ya estás en la lista, Muchísimas gracias.